A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Queridos amigos, buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo programa de Destino Libertad. Como ustedes conocen, traemos siempre temas de interés nacional e internacional y en esta ocasión nos concentraremos en analizar la situación de nuestro país vecino, Perú, luego de sus elecciones presidenciales. Para entender mejor este contexto, hemos invitado al máster Yair Villacrés. Bienvenido Yair, vamos a leer un poco de su perfil. Él es máster por la RAE y la Universidad de León, España, es comunicador por la Universidad de Piura, trabajó en la OEA en los Estados Unidos y en Cosmos Internacional en Japón. Ha sido becario de instituciones de Estados Unidos, Japón, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Chile y ha participado en diversos programas de formación. Destaca en Harvard University, American University en Dubái, Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, George Mason University, Universidad de San Andrés, Cato Institute y el Instituto de Libertad y Desarrollo. Como ustedes ven, un amplio currículum y en relaciones internacionales y es muy grato para nosotros, Yair, contar con tu presencia en nuestro programa. Bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, bastante contento de estar aquí con ustedes para poder hablar justamente de este tema que nos preocupa tanto a los peruanos como a toda la región, ¿no? A todos los latinoamericanos. Sí, evidentemente el momento que estamos grabando este programa nos comentabas que están en una diferencia muy estrecha entre los dos candidatos, por el momento con una victoria del candidato Castillo. Sí, la región se ha visto un poco alarmada por la polarización de los discursos y bueno, quisiera un poco que bajo tu análisis nos expliques ¿por qué pasó en el Perú para que estos dos candidatos, tanto Castillo como Fujimori, pasen a la segunda vuelta solo con un 30% de la votación popular y que ahora se haya radicalizado y polarizado tanto el discurso y que Perú se encuentre, como tú lo dijiste al inicio de esta entrevista, en vilo? Así es. Bueno, Cristina, la verdad es que hay varios factores, pero es bueno precisar algunas cosas que han pasado en los últimos años. Es cierto que Perú en los últimos 20 años ha estado pasando por bastantes procesos democráticos, de hecho los últimos gobiernos han sido bastante democráticos, en ese sentido, digamos, ya habíamos hallado cierta estabilidad política, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú bien sabes, por lo menos en este país había habido ya bastantes procesos de golpes de Estado, ¿no? En general crisis políticas muy fuertes. Sin embargo, en los últimos 5 años, en el último gobierno que estuvo a cargo de Pedro Pablo Kuczynski, se vio mucho escepticismo respecto de la política. ¿Por qué? Porque hubo una pugna de poderes, para empezar, entre el Congreso, el Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y se dieron varias figuras que realmente hizo que la gente empezara un poco a ver con suspicacia la política. ¿Qué pasó? Teníamos por un lado la fuerza mayoritaria de Fuerza Popular, que es la que lidera Keiko Fujimori, que precisamente está ahora también en la segunda vuelta en esas elecciones, y del otro lado estaba Pedro Pablo Kuczynski. Ahí empezó esta pugna de poderes. Ambos candidatos eran asociados a la derecha. Sin embargo, Keiko Fujimori era asociada a la derecha más conservadora y populista, y Pedro Pablo Kuczynski era asociado más hacia la derecha, digamos, centro-derecha, un poco más liberal, si se quiere, un poco más abierta. Pero ¿qué pasaba? Había esta pugna porque ambos querían, obviamente, poner sus temas en agenda, pero dado que Keiko Fujimori tenía una amplia mayoría parlamentaria, siempre fue muy obstruccionista. Entonces la población obviamente se volcó a ver de manera negativa el accionar de Fuerza Popular y se dio pues obviamente este escenario en el que había mucho escepticismo respecto del partido, ¿no? Entonces, en estas elecciones lo que ha terminado pasando
es que Fuerza Popular se ha ganado esa mirada, ¿no? Ese concepto de ser muy obstruccionista, además de que claramente Keiko Fujimori tiene todavía en proceso varias investigaciones en su contra por casos de corrupción, y además de eso se le añade el hecho de que ha estado vinculado mucho a la dictadura de Alberto Fujimori. ¿Y qué ha pasado? Pues la gente se ha decepcionado, se ha desilusionado un poco de los modelos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en América Latina lo que termina pasando es que la gente asocia, no basta que vea un tema de corrupción y la asocia con un modelo. Entonces la gente dice, bueno, derecha igual a corrupción. Esa es la idea que se les ha generado en el imaginario colectivo. Y la izquierda extrema, precisamente, que es en este caso Pedro Castillo, el otro candidato, ha aprovechado de entrar en ese terreno para, obviamente, seducir con un discurso, ¿no?, a la ciudadanía, con la idea, obviamente, de salvaguardar, ¿no?, la democracia y limpiar de la corrupción. Y ahí es donde se han encontrado estos dos poderes, ¿no? La derecha, digamos, de Keiko Fujimori, y la izquierda extrema de Pedro Castillo. Eso nos lleva a este escenario de polarización. Sí. Hemos visto a Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, con gran influencia en el análisis político, incluso superar ciertas rencillas personales que tradicionalmente llevaba con los Fujimori, dice él, en función de la democracia, de la gobernabilidad, advirtiendo el peligro que podría generar Pedro Castillo con este discurso radical, nacionalista, conservador en cuanto a libertades individuales, que habla de estatización, que habla de monopolios, que habla de nacionalización, etcétera. ¿Tú consideras, al momento que grabamos este programa, Castillo es virtualmente el presidente? Faltaría, por supuesto, agotar algunos recursos. ¿Esto es así? ¿Este candidato que ha captado la mitad del electorado peruano, realmente aplicaría estas ideas peligrosas para la democracia, el libre comercio, el desarrollo que ha tenido Perú a nivel económico en los últimos años? ¿O crees tú que su equipo económico o político le harían moderar un poco estas posiciones? ¿Quién es Pedro Castillo en este momento en el Perú? Sí, a ver, te cuento un poco. La verdad es que Pedro Castillo, durante todo este proceso de campaña, ha mostrado bastante improvisación. Ha quedado clarísimo para toda la ciudadanía de que no es un político preparado. De hecho, no ha sido político nunca antes. Él se hizo conocido hacia 2017 más o menos porque lideró una de las marchas en contra de unas medidas que estaba tomando el Ministerio de Educación, ¿no?, para derogar lo que se le llamaba la ley magisterial, que consistía en quitar, digamos, ciertos méritos a los docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a tomarles unas evaluaciones para que ellos puedan ascender. Entonces, ahí se hizo conocido, saltó porque fue un personaje que lideró estas marchas en contra de la ministra. De pronto desaparece un poco el escenario político y ha vuelto a aparecer ahora en estas elecciones. Pedro Castillo, como repito, no es una figura que sea muy sostenible políticamente hablando. Sin embargo, quienes están detrás es lo que preocupa a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque detrás de su equipo se encuentra una figura bastante conocida en Perú, que es Vladimir Cerrón, que de hecho ha sido un gobernador regional en una de las regiones más importantes aquí en Perú, y a él se le vincula mucho con la extrema izquierda, ¿no?, al punto pues de que es radical en todas sus posturas, estatizar absolutamente todos los sectores estratégicos, los cuales hasta ahora no ha dicho cuáles van a ser, simplemente ha dicho vamos a estatizar los sectores estratégicos, ¿no? Quieren proponer una segunda reforma agraria, ¿no?, que en Perú ya la hemos vivido, de hecho, hacía muchos años también, en la década de los 70, y es algo que la gente ve con mucho temor porque la experiencia no fue buena. De hecho, mucha gente perdió sus territorios, ¿no?, sobre todo en las zonas rurales, y además quiere cambiar la Constitución. ¿Con qué propósito? No lo sabemos porque tampoco lo he explicado. Lo único que dice es que el modelo actual no funciona. Entonces, esa es la única explicación que hace, ¿no? ¿Por qué? O por esto que venía explicando en un inicio, ¿no? Porque supuestamente lo hacen con la corrupción y tal, pero no ha dicho exactamente qué es lo que quiere cambiar de la Constitución. Y todas estas cosillas es lo que genera incertidumbre en la población, lo que genera dudas. Justamente lo que ha llevado a estos extremos a que incluso la gente que no cree en Keiko Fujimori o que no están de acuerdo con ella, le den su voto, porque prefieren de alguna u otra manera mantener el modelo económico con ella, arriesgarse a ir con el otro candidato de la extrema izquierda que no promete ninguna estabilidad económica y menos
un gobierno democrático. Eso Sí. es más o menos lo que se viene pensando hasta ahora. Sí, pasa también que las críticas a Fujimori es de pronto lo que ella representa, los cuestionamientos por los procesos judiciales que atraviesa, los temas de corrupción. Y yo sí coincido con algunos analistas en que estos líderes populistas, emergentes, que hablan de procesos fundacionales, en el caso de Perú, pero en el caso de Venezuela, de Bolivia o de Ecuador, que llevaron adelante procesos constituyentes, gozaban de una gran popularidad. Coincido contigo que en el caso de Pedro Castillo, él se encontraría con esta polarización, esta división y una debilidad institucional. Pero yo sí querría preguntar, para que el Perú haya llegado a esto, a elegir entre el candidato populista de extrema izquierda, pero conservador en algunos temas, y la candidata cuestionada por temas de corrupción, se sabe que en el Perú hubo cerca de 24 candidatos que participaron en estas elecciones. ¿Qué ocurrió? Ninguno de ellos logró tener un apoyo electoral, una representación más amplia. Muchos analistas hablan también de crisis de representatividad. ¿Qué está pasando en el Perú en ese sentido, que no logramos mirar un liderazgo más sólido, más fuerte, más coherente y más que sea de mayor cohesión social en esos momentos difíciles que atraviesa el Perú? Sí, precisamente una de las cosas que se ha criticado bastante aquí ha sido esta atomización de los partidos políticos. Como tú bien has dicho, había 24 partidos inscritos, al final llegaron a postular 19 como candidatos a la presidencia, ¿no? Pero justamente se ha criticado eso. ¿Por qué? Porque había similitudes entre ciertos partidos, ¿no? Tanto desde la derecha, la izquierda y los de centro, digamos. Sin embargo, este tema de las individualidades, que siempre se critica también aquí en Perú, hace que precisamente entre ellos no se unan, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, había ciertas similitudes con el partido de Rafael López Aliaga, que es el candidato que quedó tercero en la primera vuelta y que concentró un gran número de electores también, ¿no? Es más, si Keiko Fujimori probablemente no hubiese participado en esas elecciones, la segunda vuelta habría sido entre Rafael López Aliaga, que también es considerada de extrema derecha, y Pedro Castillo, ¿no? Y también está el otro candidato, Hernando de Soto, que de hecho es un economista bastante reconocido a nivel internacional, que goza de mucho prestigio aquí en Perú, pero al no ser tan político, no logró calar del todo su discurso en la ciudadanía. E incluso se le solía asociar mucho con las clases altas, ¿no? Como un gobierno de pronto plutocrático e incluso tecnocrático. Y la experiencia, como te decía inicialmente, con Pedro Pablo Kuczynski no fue buena de cara a los peruanos. ¿Por qué? Porque la gente ve a los tecnócratas como muy lejanos a la realidad. Entonces, eso hizo que generara justamente esta división. Por el lado de la izquierda, teníamos, digamos, a Verónica Mendoza, que era de hecho una líder también bastante conocida, pero ella era un poco de centro-izquierda, si se quiere, porque no era la izquierda radical. Tenía ideas de izquierda desde el punto de vista económico, pero más orientado hacia el centro en cuanto a lo social, porque era mucho más abierta, por ejemplo, para los temas de legalización del matrimonio igualitario, pro aborto, y defensa de las minorías en general. Son discursos que han funcionado mucho en los últimos años en Perú. Y luego estaba el centro también, ¿no? Que era un poco más digamos, tirado para ambos lados. En el caso particular del Partido Morado, que es un partido que tuvo mucha solidez hasta hace algunos años, pero que ahora perdió bastante peso. Entonces, sí se ha criticado mucho esta falta de consensos entre ellos, entre esos partidos. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué no se sentaron a dialogar en su momento? La reacción fue muy tarde. Ya cuando hubo esta polarización tremenda que se ha visto en esta segunda vuelta, recién los candidatos empezaron a tomar partido y empezaron a darle su apoyo, por ejemplo, a Keiko Fujimori, la mayoría de partidos, y del otro lado a Pedro Castillo. Pero ya fue bastante tarde la reacción. Y esto es lo que nos ha llevado a pensar de que no hay precisamente un interés de los partidos políticos de buscar esas alianzas, como tú bien has dicho, ¿no? Sí, es probable que al emerger esa figura de Pedro Castillo, o mejor dicho, de un electorado amplio que le está dando su respaldo, el Perú está eligiendo un hombre de orígenes humildes, de orígenes de clases gremiales, activista social, pero sí, la preocupación es que hay un discurso extremadamente populista y radical en algunos sentidos. El Ecuador ya transitó un modelo político y económico denominado el socialismo del siglo XXI, que tuvo excesos y algunos reveses en nuestra
en nuestra democracia. Si el Perú llegara a transitar por este proceso, ¿existen en el modelo constitucional peruano mecanismos que de alguna manera pudieran frenar los excesos o el autoritarismo de un eventual mandatario con estas características? Sí, es una importante pregunta, Cristina. A ver, en principio, en el Perú, digamos, hay un equilibrio de poderes. No es que Pedro Castillo, si llegara al poder y él decide arbitrariamente cambiar la Constitución por sí solo, se va a cambiar. No puede hacerlo en principio porque tiene al Congreso que tiene que hacer que es la otra fuerza, digamos, de poder que le tiene que hacer frente, ¿no? Él lo que tendría que hacer es justamente convocar a una asamblea constituyente, que es lo que quiere hacer, para cambiar esta Constitución, ¿no? Obviamente esto lo va a decidir la población, la ciudadanía. Si es que él lograra esa mayoría, sí podría hacer el cambio constitucional, pero no lo va a poder hacer si es que no la logra. Ahora, la cuestión es que, como hemos visto, los votos están bastante divididos. En estos momentos, a esta hora de la tarde, de hecho, al 99.82%, según lo que dice la OMPE, que es el organismo que vela justamente por el proceso electoral, la división va de esta manera: 50.2% para Pedro Castillo y 48.8% para Keiko Fujimori. Es decir, la diferencia es de 0.4%, con lo cual nos lleva a concluir de que no tendría mayoría, no tendría del todo aprobación Pedro Castillo. O sea, que va a tener un fuerte sector de la población que le va a hacer frente y probablemente no le va a dejar hacer. Sin embargo, lo que se teme es de que, como bien se sabe, y se ha visto por experiencias en otros países en América Latina, lamentablemente estos grupos de izquierda extremas no siempre respetan los procesos democráticos o institucionales. Y ese es el temor principal de la población, de que él no necesariamente garantice o que vele por esos procesos democráticos y pueda arbitrariamente cambiar las reglas del juego. Y ahí viene la preocupación, eso es lo que la gente teme. Y es muy probable, además, de que Pedro Castillo sea quien finalmente llegue a la presidencia, dado los números, ¿no? Porque estamos viendo que a Keiko Fujimori aparentemente no le van a dar los números para poder llegar al poder. Sí, ya para finalizar, me gustaría un poco tu opinión respecto al retorno que algunos países de América Latina están haciendo hacia este modelo llamado socialismo del siglo XXI. Bolivia, a pesar de los graves hechos que ocurrieron con Evo Morales, regresó a elegir un presidente de su misma tendencia. Argentina con Fernández. Podríamos hablar de López Obrador en México, a pesar que ha tenido un revés electoral en estas seccionales municipales y de la legislatura. En ese sentido también me gustaría una crítica de tu parte. ¿Qué le ha pasado al sector más liberal o conservador o llamado de la derecha que no ha podido generar este sentimiento de fidelidad, de empatía con el electorado y que lastimosamente pues ha tenido también estos reveses electorales en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando con estas tendencias? Sí, bueno, haciendo una autocrítica también, digamos, hacia los grupos de derecha y centro derecha, si se quiere, o más democráticos, más abiertos al libre mercado, ¿no? A estas ideas de respetar la propiedad privada. El problema que principalmente se ha visto aquí es el divisionismo, ¿no? No ha habido esa unión definitivamente. Eso por un lado. Segundo, que no ha habido un interés real por limpiar la imagen también de la derecha bastante golpeada. Lamentablemente en Perú la derecha en estos momentos está vinculada con la corrupción, lo cual no significa que la izquierda esté limpia, ojo, porque también ha habido muchos líderes de izquierda vinculados a corrupción. Sin embargo, en el imaginario colectivo, en la percepción de la ciudadanía, la idea es de que hay una derecha corrupta que quiere llegar al poder para aprovecharse, burlar las leyes, ¿no? Y además la reflejan en el rostro visible de Keiko Fujimori. Entonces, no ha habido un interés real, valgan verdades, de estos grupos de derecha por intentar limpiar esa imagen y por intentar convencer a la ciudadanía de que el modelo económico no tiene nada que ver con el accionar de determinados candidatos o de determinados políticos. Entonces ahí la izquierda justamente ha aprovechado ese vacío para poder convencer a la ciudadanía y seducir con su discurso, ¿no? Entonces yo creo que sí falta mucha unidad. De hecho vemos mucha preocupación en toda la región porque están virando hacia ideologías, modelos además, ¿no? Porque con el discurso de que no está funcionando el modelo económico, de que no está disminuyendo la pobreza y tal, llegan a las grandes masas y precisamente se aprovechan y ahí es donde entran, ¿no? Perú, si es que lograra finalmente Pedro Castillo llegar al poder, lamentablemente va también a girar hacia los modelos pues, que ya hemos visto en países como Bolivia,
Ecuador, Nicaragua. Esperemos que no sea tan extremo como Venezuela, y eso realmente es una esperanza que tenemos aquí en Perú, ¿no? Porque ya sabemos la situación crítica en Venezuela, ¿no? Pero sí hay mucho temor, la verdad, de que lleguemos a ese extremo, porque como repito, la ideología de Pedro, por lo menos el diario de Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo, es muy radical en cuanto a las ideas, y además él ha dicho que no está dispuesto a dialogar ni a consensuar. Él ha dicho que hay temas que no van a entrar a discusión, con lo cual nos deja una evidencia clara de que no va a haber negociación. Y sí lo vemos con mucha preocupación, la verdad, desde aquí. Bueno, muchísimas gracias, Yair. Estamos atentos a la proclamación de resultados oficiales y por supuesto que deseamos que suceda lo mejor para el Perú en estos momentos complicados que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti, Cristina, y a tu público. Sí, muchísimas gracias. Nos acompañó Yair Villacrés, él es de Perú, experto analista internacional, y hemos profundizado sobre todo lo que ha acontecido en estas últimas elecciones presidenciales en el Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. Saben que pueden contactarnos a través de las redes sociales que aparecen aquí en pantalla con sus comentarios o con sus preguntas. Recuerden siempre, la libertad y el amor se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.